Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Kagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video de juego de Age of Empires Mobile y como habíamos prometido estamos haciendo las pruebas con distintas marchas. Bien, en esta oportunidad hemos probado lo que son las marchas de piqueros. Bien, vamos a tener a Ciro el Grande, en este caso están viendo Ciro el Grande con Ram y Mansa Musa versus Ciro, Boudica y Mansa Musa. Bien, estamos haciendo varias comparaciones, luego estaremos también utilizando a Belisario y muchos más, así que no se vayan, no se lo pierdan, que seguramente les va a encantar. Bien, acá tenemos varias marchas que estaremos probando. Bien, acá ven a Julio César, lo mismo, estamos probando todo. Bien, todo muy interesante, los resultados que se van a estar dando y se los mostraremos, se los mostraré a fondo. Bien, acá Belisario con Ahsoka y la querida heroína Isabel. Bien, tenemos a todos los héroes, todos nuestros amigos, están todos allí y listo. Bien, van a estar viendo todo prácticamente, así que no tiene ningún tipo de desperdicio. Bien, acá por ejemplo les había olvidado, si se fijan en una de estas marchas, aquí abajo, bien, los tenía mal en estrellas, pero luego se corrige. Bien, o sea, a veces uno comete errores, pero luego lo corregís, subís todas las estrellas al máximo, y eso es algo a tenerlo en cuenta. También estoy previendo, porque uno me va a decir, no, pero las estrellas no sé qué, no sé cuánto. Bien, las estrellas, habilidad de todo, los anillos y todo lo que tiene que tener, bien, con una buena cantidad de tropas. Así que espero que les guste, que les agrade, no se vayan, que lo van a estar viendo y bueno, también les voy a estar mostrando todo este contenido. Pero primero, por supuesto, suscríbanse al canal, den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y presentarles a Eneva, el patrocinador del canal que hace posible todos estos videos y todo este contenido. Bien, que es el sitio donde yo y miles de jugadores prácticamente realizamos nuestras compras para Age of Empires Mobile, o sea, compramos nuestros AP Coins y tiene 10% de cashback, lo cual hace que Eneva sea el sitio más barato del mercado. Bien, y puedes comprar con ese cashback o descuento que te están dando, lo vas a reclamar en tus compras y eso. Cualquier cosa me consultan. Con ese cashback prácticamente vas a poder comprar el 100% de otros paquetes, vas a poder acumular y eso. Y también estás participando por el sorteo de 4.999 AP Coins para el primer premio y 5 paquetes de 1.999 AP Coins. Bien, así que Eneva, el mejor sitio, apoyas al canal y seguimos haciendo todo este contenido que seguramente te va a resultar de muchísima utilidad. Y vas a pensar, ¿tengo que invertir en Belisario o tengo que invertir en Ciro? ¿Cuál es el mejor para piqueros? Bueno, acá te lo vamos a estar diciendo, así que no te vayas. No te vayas del canal. Bien, porque tenemos video donde estuvimos haciendo las pruebas, porque, a ver, es obvio que no podemos hacerlo todo pronto así, o sea, estaría como 1 hora y pico de video. Entonces grabamos todo eso, hacemos la compilación y luego lo agregamos. Bien, voy a estar mostrándoles ahora sí el video. Bien, este es el videito que van a estar viendo donde estamos haciendo las pruebas y allí van a ver muchas cosas interesantes. Acá probamos prácticamente las primeras marchas. Bien, ahí tenemos a Ciro el Grande contra el Ciro el Grande. Este es el que les mostré. Acá, si no me equivoco, está Ram de un lado y del otro lado está Boudica. Ciro, Ram y Mansa Musa, y Ciro, Boudica, Mansa Musa. O sea, han mostrado, han dicho que esta marcha es buena, la de Ciro, Ram y Mansa Musa. Y acá prácticamente nos queda bastante claro que no tiene mucho sentido utilizar esa marcha. Puede ser que dé resultados, quizás nosotros no lo vemos, no encontramos cuál es el lugar, pero aquí ven los resultados. Bien, prácticamente Boudica en esa marcha muchísimo mejor para piqueros. Y ahora van a estar enfrentándose, acá van a tener la marcha definitiva, bien, entre Ciro el Grande, Boudica y Mansa Musa contra Belisario y tenemos a Isabel y el otro es Ahsoka, si no me equivoco. O bueno, algo así. Bien, para piqueros. ¿Y qué pasó acá? Qué cosa extraña. Y ustedes dirán, me vale la pena invertir en esta marcha. Fíjense en esos resultados donde le pegó una enorme paliza. Una enorme paliza le pegó. Bien, lo vamos a estar viendo un poco los informes, así que no se vayan, eso lo veremos más al final del video. Y acá nuevamente realizamos las pruebas, decimos no, esto no puede ser, algo pasó acá.
Vamos a probar nuevamente a el héroe Mansa Musa, Ciro el Grande con Boudica y Belisario del otro lado. Algo ocurrió acá. Bien, se corrigió, pero nuevamente sigue pasando lo mismo. Bien, prácticamente nos sigue dando tremenda paliza. Bien, o sea, se dieron mejores resultados, pero con estrellas subidas y todo, siguen siendo bastante parecidos. Seguimos haciendo pruebas, dijimos, bueno, vamos a repetir nuevamente. Y acá tenemos otra vez, en los 3 casos, el mismo resultado. Belisario con Isabel y el otro es Ahsoka, si no me equivoco. Prácticamente no tienen nada que hacer contra Ciro el Grande, Boudica y Mansa Musa. Así que si estás pensando en qué marcha de piqueros invertir, prácticamente tenés una respuesta. Ciro prácticamente es la mejor opción que tenés. Bien, más parejo. Bien, si tenemos a Ahsoka allá, Belisario, Ahsoka con Elizabeth. Bueno, acá vamos a probar a ver qué tal es Belisario con Isabel y Ahsoka contra la marcha que habíamos probado hace un tiempito atrás, que es Julio César. No me quiero equivocar, los otros, ahora lo veremos los héroes. Es lo que son los piqueros estos. Bien, estamos viendo y prácticamente, o sea, Belisario le logra ganar, logra vencer. Bien, logra prácticamente generarle un muy buen daño. Es superior a la de Julio César. Bien, no hay mucho que hacerle ahí, así que no tiene mucho sentido. Bien. Así que es ahí. Es esa la marcha que está por ahí. Por encima de Julio. Julio está por abajo. Julio César. Y bueno, lo que no probamos son las de León y así eso. Pero bueno. En realidad acá prácticamente las marchas que queríamos probar eran estas. Julio César y eso. Y prácticamente acá tenemos, porque prácticamente nos estaban pidiendo la de temporada más avanzada, ¿no? Temporada siguiente, o sea. Queríamos Belisario, Isabel y Ahsoka contra Julio César y sus amigos, ¿no? O sea, a ver qué resultados nos da. Y acá viene prácticamente Belisario nuevamente, pero en esta oportunidad contra Suleiman. Y Suleiman y... ¿quién era el otro? ¿Teodora? ¿Y Carlomagno? No. Estoy errando. Bueno. Ya lo van a ver en pantalla. Bien, verán todos los reportes, los informes que les permitirán prácticamente luego sacar sus propias conclusiones. Ahí está Teodora y sí, Carlomagno. Bien, están todos prácticamente. Otra vez Belisario acá viene contra la heroína Mulan. A ver qué logramos hacer ahí, quién gana, quién vence. Y bueno, ahí tenemos esos resultados donde aparentemente, por lo menos Belisario va mejor contra arqueros. Bien, va a ir bastante bien allí. Obtiene buenos resultados acá. Si bien es inferior a la... Opa, acá ya está cayendo. Opa, empezó a caer. Bueno, aparentemente Mulan le va a ganar a Belisario. Bien, le gana a Belisario, no me acordaba. Bien, listo. Ahí tenemos esa marcha. Bien, le gana a Suleiman, pero pierde contra Mulan. No hay mucho que hacer allí. Bien, y acá vamos a sacar a nuestra querida Mulan para probar a ver qué resultados obtiene contra Suleiman con sus héroes. Bien, con Teodora y Carlomagno. Y prácticamente acá vamos a ir viendo que va a recibir una linda paliza nuestra querida heroína Mulan. Bien, no una paliza, o sea, así enorme, pero bueno, vas a tener un buen resultado. Bien, fíjense en que se dan unos buenos resultados allí. Bien, donde Mulan prácticamente le termina ganando a Belisario. Belisario le gana a Suleiman, pero Suleiman le gana a Mulan. Es algo extraño. Quizás los anillos o algo tengan que ver, pero quién sabe. Bien, no tenemos mucho para hacer. Bien, y acá vamos a estar viendo otra vez. Tenemos, por ejemplo, la opción de enviar a Mulan contra el héroe Ciro el Grande. Y prácticamente va a terminar perdiendo. O sea, no hay mucho que hacer allí. Ahí estaba un poco lagueado, pero bueno. Prácticamente vemos de nuevo eso de que Ciro el Grande tiene un gran potencial. Bien, o sea, lo que hace Ciro el Grande es increíble prácticamente. Bien, ahí vamos con Ciro el Grande nuevamente contra Suleiman. A ver si le podemos ganar en esta oportunidad. Va, en realidad si Suleiman le gana a Ciro el Grande,
Bien, y aquí vamos a ver ciertos resultados. Fíjense en cómo sana también. Se sana en esa marcha de Ciro, que sube bastante. Ahí bajó bastante en su poder. Acá está un poco más equilibrado, más parejo, pero otra vez empieza a hacer sus efectos, su trabajo, esta marcha, y logra prácticamente vencer nuevamente a ese héroe. Bien, no hay mucho por hacer allí. Así que no le queda mucho. Creo que le queda poco a este video donde mostramos esa parte. Bien, o sea, ahí están viendo prácticamente que esa marcha, y Ciro el Grande con Boudica y Solimán prácticamente gana lo suyo. Acá nuevamente vamos a probar a la heroína Mulan, a ver qué resultados obtiene contra Ciro el Grande. Bien, y ver si logra vencerlo o no. Y fíjense, prácticamente tenemos que le va a ir peor. Bien, o sea, le da tremenda paliza prácticamente. Y bueno, ahora vamos a ir viendo los reportes. Bien, ya quedó prácticamente. Vamos a cambiar y a mostrar los reportes, que es lo que seguramente ustedes quieren ver. Vamos a venir aquí al juego, y este no era el primero, acá abajo. Y un poco de todo, pero bueno. Acá fíjense en la diferencia que tenemos. Bien, entre la marcha, o sea, fíjense que tenemos a Ciro el Grande con Ram. Bien, tenemos a Ram y tenemos a Mansa Musa, bien, con sus anillos y equipos, con todo lo necesario, con el árbol de talento armado, bien, habilidades y prácticamente los anillos colocados, y le da una muy linda paliza. Prácticamente podemos decir eso, 720, 333, bien, o sea, no tiene nada que hacer, este héroe acá, muerto, va Boudica, listo. Es esa, tienen que conseguir a Boudica y colocarla ahí. Luego tenemos la marcha acá que les decía que habíamos probado. Bien, estuvimos probando a Ciro el Grande con Boudica, con Mansa Musa contra este otro héroe. Y bueno, prácticamente acá tenemos que la mejor marcha, prácticamente lo mejor para piqueros es eso. Bien, no hay mucho más que hacer. No hay mucho más que decirle, ni que hacerle, ni buscarle vueltas. Bien. Mires por donde lo mires, le sigue dando sus lindas palizas, y tenemos eso. O sea, en mi opinión, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero acá tienen la de Belisario, ¿no? Que acá prácticamente la teníamos que corregir. Las 2 estrellas, o sea, estaba en 3 estrellas, estaba mal. Por lo tanto, no es válido este informe. Así que decidimos hacer más combates. Y ahora sí van a ver a Belisario, a Ahsoka y a Isabel. Las van a ver a los 3 prácticamente con las estrellas al máximo. Y todo como debe de ir. Bien, hay una buena diferencia aquí. Prácticamente. Pero es lo que tiene. Y luego vamos a ir ahí arriba. Y otra vez lo mismo. Bien, vamos a ver. Quizás más parejo, pero pasa nuevamente. Bien, quizás pueda haber algunas cosas, yo que sé, algún anillo que debamos colocarle, que puede al día de mañana hacer una diferencia, que habría que ver. Acá en el servidor pionero, con lo que tenemos, estos han sido los resultados. Bien, acá se olvidó de colocar el anillo, me parece. Vamos a ver. Y ahí le coloca el anillo. Bien, o sea, los errores se corrigen. Nuevamente, probamos. Bien. Por eso colocarle un anillo o no te puede dar un resultado mayor o menor. Bien, o sea, los anillos también son importantes. Y en este caso, el resultado cambia poco. Bien, de menos 123 a 198. O sea, un poco más, pero sigue siendo más o menos el mismo resultado. Y por lo tanto, una paliza también a Julio César. No hay mucho que hacer. Acá tenemos nuevamente. Bien. Hay algunas variaciones, pero no mucho. Acá vamos a esta marcha. Bien, que prácticamente acá lo tenemos. Bien. Solimán con Teodora y Carlomagno no tiene mucho que hacer en este sentido. Acá ahora pasamos a perder prácticamente. Bien. Fíjense. Prácticamente ahí tenemos que pierden. Y acá, por ejemplo, o sea, acá le erré, no le había colocado los anillos, por eso tampoco valdría. Son errores que se cometen, pero se corrigen. Bien, ahora sí, con sus anillos respectivos,
Listo, bien, o sea, el anillo ustedes dirán, ah, no, porque tenés un anillo no sé qué, no sé cuánto, y fíjense que la tropa muchas veces, en este caso tiene un anillo de nivel 10, y acá los hace pedazo contra un anillo de nivel 50. O sea, fíjense en los resultados que tenés. Bien, o sea, no es tanta la diferencia, y acá, bueno, sí, el mismo anillo nivel 10, acá tenés a esta marcha y le gana. Bien, o sea, la otra marcha no pudo con el mismo anillo. Y esta sí, o sea. Bueno, acá lo de los anillos que no habíamos olvidado. Y acá tenemos, bien, estas marchas. Donde prácticamente el héroe, quizás el anillo, no sé, el llevar un anillo legendario influyó en algo, pero a veces, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe. Fíjense nuevamente. Acá tenemos que Ciro el Grande, también teniendo un anillo nivel 25, por ejemplo, épico, prácticamente le termina ganando a esta marcha. Bien. Acá tenemos estas cosas. Bien, lo mismo. Acá cambiamos, porque ustedes dirían, no, pero acá, por ejemplo, tenías mal, estaban mal las estrellas. Bien, lo tenías en estrella baja. Acá, el mismo resultado. Estrellas al full, anillos, todo lo que tienen que tener, y le dio su paliza. Eso también tenerlo en cuenta. Bien, los informes están allí. Espero que les guste. En mi opinión, si van a invertir, ya tienen a Boudica y tienen a Mansa Musa. Bien, para piqueros, su opción es ir por Ciro el Grande. Bien, Ciro el Grande para piqueros prácticamente debe ir allí porque le gana a los otros. Eso es mi opinión nada más. Bien. Nuestro querido amigo Ciro el Grande con Boudica y Mansa Musa. Si ya tienen a estos dos héroes que son de temporadas anteriores, invertir en este héroe, Ciro el Grande, les va a resultar muy redituable. La otra marcha van a tener que invertir en Belisario y en Isabel y no les va a dar los mejores resultados. Así que ahí lo tienen. Bien. Espero que les guste. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dar like y compartir. Nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias por todo. Y bueno, estaremos haciendo también las pruebas de caballería y de espadachines. Y quizás alguna de arquero, veremos. Si nos da el tiempo. Bien, porque en realidad queremos probar, por ejemplo, a ver si la Gerda hace algo, si obtenemos algún resultado con ella. Y en la parte de caballería tenemos a Tamerlan, que ha llegado hace poquito. Y lo tenemos que probar. Y algún otro héroe más que también, si no me equivoco, Belisario también puede resultar muy viable para caballería. Así que correspondería probarlo. Acá estamos tratando de sumar puntos para este evento. Bien, sí, si no me equivoco, sí, caballería. Bien, va a ir seguramente para caballería. Belisario, tenés que sacar a Isabel y vas a colocar a otro héroe acá. No lo puedo modificar, pero si le doy para caballería, tenemos que agregarle a nuestro héroe hermoso de Ahsoka. Bien, tenemos a... Perdón, ya lo teníamos a Ahsoka. Tenés que agregarle a Aníbal. Probaremos a Aníbal y tenemos que probar a el héroe también, Justiniano el Grande. Vamos a probarlo. Bien, le recomiendo este anillo. No te lo desbloquean, no te dan todo. Tengo que colocarle las habilidades. Porque estas ya están. Estas ya están. Me faltaría armar a pero bueno, armaremos de a poco todos los héroes y los iremos colocando. Lo mismo con nuestro héroe Aníbal. Bien, que me falta colocarles las habilidades correspondientes, el árbol de talento y listo. El tema de las monturas, o sea, hace buenos efectos, genera mucho daño. Y bueno, luego más adelante, o sea, queda mucho tiempo para ir aprendiendo y viendo cómo es el tema del sistema de monturas. Pero bueno, no quisimos usarlo acá en las pruebas porque no sabemos cómo va a afectar las batallas. Bien. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por todo. Este fue otro video de DK Gamers. Hasta la próxima. Que tengan un gran juegazo. Nos vemos.